El artículo 7 de la LEC nos habla de la comparecencia en juicio y su representación y tiene 8 puntos. El primero te dice que podrán comparecer en juicio todas las personas. El segundo, las personas menores de edad no emancipadas deberán comparecer mediante la representación, asistencia o autorización exigidos por la ley. En el caso de las personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, se estará al alcance y contenido de estas. Vale. El punto 3 nos dice, por los concebidos no nacidos, comparecerán las personas que legítimamente los hubieran representado si hubieran nacido, evidentemente, sus propios padres. Tú imagínate que estás embarazada, eres mujer, estás embarazada y el padre de esa criatura que va a nacer dentro de unos meses se desentiende de ti y dice que se ha enamorado de otra persona y que no quiere saber nada de tu hijo. Pues tú, evidentemente, mirando por tu hijo que aún no ha nacido, vas a ir a demandarlo. Luego en el punto 4 nos dice que por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen. Estamos hablando de empresas, pues el apoderado o el que hayas asignado que represente a esa empresa. El punto 5, las masas patrimoniales o patrimonios separados comparecerán en juicio por medio de quienes conforme a la ley las administren. Y luego te dice el punto 6 que las entidades sin personalidad comparecerán por medio de las personas a quienes la ley atribuya la representación en juicio de dichas entidades o, en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros. Y por último, el punto 8 dice que las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso se regirán por la ley concursal. Esta es otra ley que estudiaremos más adelante. Y ahora, el artículo 7 bis es nuevo es de diciembre del 23, por lo tanto es muy importante porque lo pueden preguntar en estas próximas del 2025. Nos dice, habla de los ajustes para personas con discapacidad y personas mayores. Aquí clasifica a las personas mayores de dos formas. Vale. El punto 1 nos dice, en los procesos en los que participen personas con discapacidad y personas mayores que lo soliciten, aquí considera a las personas mayores de 65 años y lo deben de solicitar. O en el caso de personas con una edad de 80 años o más, o sea, 80 incluidos a más. En ese caso se hace de oficio. Se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Claro, todos tienen derechos. Si estás incapacitado, tienes derecho a declarar y a participar. ¿Y qué pasa? Que te prestan las garantías necesarias para que lo puedas hacer. Ahora, si eres mayor de 65 años, lo tienes que pedir tú. Y si eres mayor de 80 a más, lo hacen de oficio, ¿vale? Y te dice que a estos efectos se consideran personas mayores las personas con una edad de 65 años o más, que es lo que acabo de decir. Se consideran mayores de 65 años o más. Y lo piden de oficio, ¿vale? En el caso de las personas con discapacidad, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán tanto a petición de cualquiera de las partes o al Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio tribunal. Ahí entra todo. Si la persona tiene discapacidad, puede pedirlo cualquiera, ¿vale? Ahora, en el caso de personas mayores que no alcancen la edad de 80 años, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán a petición de la persona interesada. Ahora bien, en el caso de las personas con una edad de 80 años a más, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán tanto a petición de la persona interesada como de oficio por el propio tribunal. O sea, 80 años a más, la propia persona interesada como de oficio
por el propio tribunal. Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor no se entera de nada esa persona, me refiero. Nunca tiene la necesidad de pedir nada y no pasa por un juzgado ni nada. Pero si es el caso que sí, puede ella solicitarlo o lo hace de oficio el tribunal. Ahora, si es mayor de 65 años, lo tiene que pedir sí o sí ella. Y si es incapacitado, o el Ministerio Fiscal, o de oficio, o los interesados que estén alrededor de esa persona. Y ya dice que las adaptaciones se realizarán en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, evidentemente, incluyendo los actos de comunicación, y podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno. Claro, aquí entra todo. Se refiere también, imagínate tú, a la lengua de signos, por ejemplo. Y ya pasamos al punto 2 de este mismo artículo 7 bis, que habla de que las personas con discapacidad, así como las personas mayores, tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin, y te explica. Todas las comunicaciones orales o escritas dirigidas a esos tres grupos de personas, los discapacitados, los mayores de 65 y los mayores de 80, incluidos esos años, todos ellos se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a esa persona que tenga discapacidad, ¿vale? O sea, esa persona que apoya al discapacitado también puede recibir su apoyo para ciertas cosas. Luego te dice que se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. O sea, tendrán el apoyo de esas personas que han estudiado ese tipo de situaciones en las que se pueden ver para ser entendidas y que se les entienda. Y luego dice, se permitirá tareas de adaptación para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. O sea, ya no solo a personas que entiendan de lengua de signos y el braille y todos esos temas, no, ya no solo eso, sino también expertos en facilitación de tareas que permitan entender y ser entendidas esas personas. Y luego te dice que la persona con discapacidad y las personas mayores, que son las de 65 años, podrán estar acompañadas de una persona a su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. ¿Qué? Los discapacitados y los mayores de 65 pueden elegir a una persona para ese primer contacto con las autoridades y funcionarios. Ahora bien, en el punto 3 te dice que todos los procedimientos, tanto en fase de juicio, que es la fase declarativa, como de ejecución, que es la fase ya de ejecución de la sentencia, en los que alguna de las partes interesadas sea una persona con una edad de 80 años a más, conforme a lo dispuesto en el artículo, serán de tramitación preferente. O sea, que te dice dos cositas. Una, que las personas incapacitadas o mayores de 65 años tienen la posibilidad de elegir a una persona para que les ayude en el primer trámite. Y por otro lado, que los mayores de 80, incluido 80, tienen una tramitación preferente. Y ya vamos a pasar al artículo 8 de la LEC. En este punto 8 se habla de la integración de la capacidad procesal. Y nos dice que cuando la persona física se encuentre, pues que sea discapacitado o mayor de 65 años y que no tenga abogado ni procurador,
vamos, que esté en inferioridad de condiciones ya de sí, por ser discapacitado, ya lo tienes. Y si eres mayor de 65 años y no entiendes muy bien de leyes ni nada, pues imagínate. Vale, pues en esos dos casos, el LAG le nombrará un defensor judicial mediante decreto. Claro, lo hace el LAG, entonces mediante decreto, ¿vale? Que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona. O sea, el LAG le asigna un defensor judicial que es una persona que entiende de todo, pero no va a ser su abogado ni su procurador, eso luego se le asignará. Pero así de entrada, para la primera toma de contacto y poderle llevar documentación y explicarle las cosas y todo, se le asigna un defensor judicial. Vale. Y en el punto 2 del artículo 8 se nos dice una cosa muy importante. Que con respecto a lo anterior, cuando el LAG prepara ese decreto para adjudicar ese defensor judicial, ¿vale? Mientras eso está en proceso, el Ministerio Fiscal asumirá la representación de ese discapacitado o de esa persona mayor de 65 años. Ojo, asumirá la representación y defensa de éste hasta que se produzca el nombramiento que hace mediante decreto ese LAG, el nombramiento de ese defensor judicial, ¿vale? Es algo que puede caer porque te pueden preguntar varias cosas. Claro, si en el examen te preguntan quién será el defensor judicial de una persona discapacitada o de un mayor de 65 años en un proceso civil, pues no es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el que está durante ese tiempo antes de que el LAG, por decreto, nombra a ese defensor judicial. Y te dice al final de este artículo, en todo caso, el proceso quedará en suspenso mientras no conste la intervención del Ministerio Fiscal. Claro, empieza el proceso. Te encuentras que es una persona discapacitada o mayor de 65 años. Vale. Hay que nombrar un defensor judicial mediante decreto, lo hace el LAG, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué? No se puede paralizar así y allá va. Pues queda en suspenso. Pues ¿qué hace el Ministerio Fiscal? Interviene mientras eso va en proceso y encuentran a la persona defensora judicial y se le forma ya definitivamente mediante decreto. ¿Cuántas cosas? Pero es así. Y bueno, en el artículo 11 te habla de que en civil solo pueden ser parte en el juicio los afectados directos, la parte legítima, ¿vale? Y también las asociaciones de consumidores y usuarios, pero, ojo, solo en temas relacionados con ellos. Por ejemplo, si yo me voy a comprar una maquinaria específica agrícola, pues estas asociaciones, en beneficio de todos los que quieran comprarse una máquina de este tipo, pues sí que pueden entrar, ¿vale? Pero si yo me voy a divorciar, pues ahí evidentemente es algo mío y de mi supuesta pareja, ¿vale? También nos dice que, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, el fiscal, el Ministerio Fiscal, en civil solamente aparece cuando hay menores, discapacitados o desvalidos. Desvalidos se pueden entrar en el grupo que antes habíamos comentado de mayores de 65 años o mayores de 80 que no tienen claro muy bien de qué les estás hablando, ¿vale? Pero aquí sí que intervienen en defensa de los consumidores y usuarios. Es una de las veces en las que en civil interviene el Ministerio Fiscal. Y ahora vienen una serie de artículos que es el 11 bis, el ter y el quater. En estos se habla, primero, del derecho a igualdad de trato y no discriminación en general. Segundo, lo mismo pero por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Y tercero, legitimación para la defensa de derechos e intereses de trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura. Vale.
aquí te dice que los que están legitimados en estos tres casos son siempre con la autorización de cada uno de ellos, tanto si es individual como si se trata de pluralidad de partes o de estas pluralidades que hay indeterminadas o de difícil determinación. Vale, en ambos casos. Los que están legitimados son la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que se llama así. Los partidos políticos están legitimados para estos casos. Los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, organizaciones de personas consumidoras y usuarias, y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, ¿vale? Ahora bien, hay un matiz pequeño que es cuando se trata de pluralidad indeterminada o de difícil determinación, el ámbito es estatal. Eso es lo importante. Bueno, cabe destacar, aunque se sobreentiende, que cuando se trata de la legitimación para la defensa de derechos a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales, en esos casos, cuando hablan de las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones legalmente constituidas, estas tienen entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Está claro, pero bueno, por si acaso no se entiende suficiente. Y también algo importante es que la persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que única y exclusivamente la persona acosada es la única legítima para poder poner la demanda. Otra cosa es que esas asociaciones se metan dentro para intentar beneficiar en otros casos. Pero es la única. Eso ya lo vimos también en anteriores ocasiones. Y el artículo 12 nos habla de el litisconsorcio, o sea, la pluralidad de partes. En el punto 1 nos dice lo que es. Podrán comparecer en juicio varias personas como demandantes o como demandados cuando las acciones que se ejerzan provengan de un mismo título o causa de pedir. Eso es la pluralidad de partes y el litisconsorcio, o sea que estamos de la misma parte y vamos juntos. Y el punto 2 nos dice, cuando por razón de lo que sea objeto del juicio, la tutela jurisdiccional solicitada solo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que por la recolección de aceitunas yo necesito una máquina peine, ¿vale? Me la compro. ¿Y por qué me compro esa? Porque resulta que un familiar mío se ha comprado en un sitio esa y me la ha recomendado. Y resulta que yo tengo otro familiar que me dice, necesito una máquina de estas y no sé qué hacer, si comprármela o no. Y le digo, vamos también a comprarla juntos porque me la ha recomendado un familiar. Y así tenemos la misma, porque este familiar ya la ha comprado y está utilizándola y parece que funciona bien. Vale. Compramos los tres la misma máquina del mismo sitio. Y resulta que al cabo de un mes y medio no funcionan. Tienen el mismo problema. ¿Qué hacemos? Vamos, no nos dan solución y la temporada de aceituna está en marcha. Estamos perdiendo el tiempo y hemos perdido dinero. Pues nada, no nos van a salir a solucionar el tema, pues los demandamos. Vale, ¿qué hacemos? Pues nos juntamos los tres. Y en ese sentido, somos litisconsortes, porque estamos los tres demandando a una empresa que, ojo,
En ese caso, también es cierto que se pueden demandar, por lo que pone aquí en este punto, a varios demandados. Imagínate tú que esa empresa tiene un seguro. Pues yo demandaría a esa empresa, a su seguro y al otro compinche que tiene allí de socio. A los tres. También se llama litis consorte. Consorte. Y en ese sentido, somos litis consortes, porque estamos los tres demandando a una empresa que, ojo, en ese caso, también es cierto que se pueden demandar, por lo que pone aquí en este punto, a varios demandados. Imagínate tú que esa empresa tiene un seguro. Pues yo demandaría a esa empresa, a su seguro y al otro compinche que tiene allí de socio. A los tres. También se llama litis consorte. Consorte. Ojo, cabe destacar que si se trata de una demanda que yo interpongo a esa empresa por esa máquina que yo he comprado y resulta que al día siguiente hay otra persona que le pasa lo mismo, pero yo no tengo nada que ver con esa persona, al juzgado sí que le aparece allí en el ordenador una alarma como que hay dos pleitos por la misma razón con respecto hacia la misma persona, pero yo no me entero, ¿vale? En este caso no es litis consorte, esto es acumulación de procesos.